Le digo algo, qué bueno que vino a escuchar palabra de Dios, porque hoy se va a ir bendecido con la palabra que el Señor nos va a dar. Amén. Vamos a leer Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13. Y ahorita oramos, ¿sale? ¿Ya lo tienen Proverbios 28, 13? Todos ahí lo tenemos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oremos así en su lugar, así, así, quédese quieto para que no se distraigan. Señor, te damos gracias. Padre, queremos escuchar tu preciosa voz en esta tarde. Háblanos, Señor, ministranos por medio de tu palabra. Que tu palabra traiga fortaleza, consuelo, pero que también traiga libertad, Señor. Pero que también seamos confrontados a la misma vez con tu palabra, Señor. Entendiendo, Padre, que necesitamos nacer de nuevo, cambiar, Señor, lo que traemos en el corazón. Dile, hermano, hermana, Espíritu Santo, háblame. Quiero escucharte en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, gracias. Qué bueno que apagaron el ventilador. Dice, lo que acabamos de leer. Y entendemos que habla precisamente de algo que todo mundo comete o cometemos. Y algo que tenemos arraigado desde la primera vez que usted inhala cuando es bebé. Desde ese momento ya traemos algo en el corazón. ¿Y qué es ese algo? El pecado. El pecado. Y el pecado ha engañado y ha dominado en la vida de todos los seres humanos, incluso hasta el día de hoy. Desde el momento en el que Adán riega el tepache, como decimos aquí en México, de ahí todos heredamos esa naturaleza, absolutamente todos. O sea que todos los males que nos pasan es culpa de Adán y Eva. No. Cuando usted empieza a analizar la palabra de Dios, todo está conforme al plan y al propósito del Padre. Por ahí los teólogos dicen que esa era la única manera en que usted y yo pudiéramos conocer el amor del Padre, la gracia del Padre, la compasión de Dios hacia nuestra vida, siendo aún pecadores. Cristo, dice la palabra, se entregó por nosotros. No había otra manera en la que usted y yo pudiéramos conocer la gracia, el amor y la compasión de nuestro Padre Celestial si no hubiera pasado todo eso que leemos en el libro del Génesis. O sea que, entonces no es su culpa. No, si usted pensaba reclamarles ahora que los viera en el cielo, pues ¿qué cree que no se va a poder? ¿Sale? Pero el pecado es algo que ha gobernado, el pecado es algo que se ha enseñoreado de la vida de todos los seres humanos, chicos y grandes, ancianos, niños, ricos, pobres, sanos, enfermos, a todos. El pecado ha afectado absolutamente a todos. Y hoy en día podemos ver las consecuencias para donde quiera que nosotros miremos allá afuera. Porque hoy fácil matan por matar, hoy los abusos son por todos lados, hoy todo el mundo roba, todo el mundo tranza, todo el mundo hace lo que se le da su gana. Y eso es la mera consecuencia de lo que traemos como seres humanos. Ahora, las consecuencias del pecado han perseguido a todos y siempre, la factura que el pecado siempre cobra a aquel que lo comete es bastante caro. Es bastante caro. Entonces tenemos que empezar a aterrizar acerca de lo que es el pecado. Pregúnteme, pastor, ¿qué es el pecado? Pregúnteme. No lo sabe, pero sí lo comete. No sabe qué es, pero sí lo comete. Bueno, el pecado, escuchen bien, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de los estatutos de Dios. En otras palabras, el pecado literalmente es ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido en su preciosa palabra, y hacer lo contrario, eso es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Porque aquel que sabe que es de bendición obedecer y no lo hace, es pecado. Aquel que sabe que hacer todas las cosas buenas está bien y no lo hace, eso es pecado. El simple hecho de conocer el bien y no llevarlo a cabo en mi vida, eso me convierte a mí en un hombre que comete pecado, pecador. Exacto. Gracias, hermano. Ya me dijo pecador el hermano, pecador. Y sí, eso es real. Y la palabra de Dios así lo enseña, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene un problema, porque hay pecado ahí. Entonces, y lo dice primera de Juan 3:4, no lo busque, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. Ahora, por causa del pecado, la muerte entra en acción porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Adán, antes de que pecara, ¿no había muerte? No, no había muerte, no existía. Porque la muerte no había sobre qué ella gobernara o no tenía, vamos a decirlo así, autoridad aún sobre la vida de los seres humanos, porque todavía no había pecado. En el momento en el que Adán y Eva cometen el error, su vida es acortada y la muerte entra en acción en la vida. Y de ahí para adelante, todos los seres humanos que han nacido, chicos grandes, tienen que morir. Todos tenemos que llegar a la sepultura tarde o temprano. Todos, ese es el final de todos los hombres. Ese es el final de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que dentro de mí hay pecado, dentro de todos nosotros hay pecado. Por eso es que venimos a los pies de Cristo, por eso es que buscamos al Señor. Es más, por eso es que el Señor viene a la tierra para cambiar ese destino que teníamos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor viniera no había esperanza para nosotros, y mucho menos si no éramos judíos. En el Antiguo Testamento Dios se dirige al pueblo de Israel, a ellos nada más. Se dirige exclusivamente a ellos nada más. Y cuando empezamos a escuchar la predicación, la palabra de Dios, empezamos a notar todo ese tipo de aspectos y nos damos cuenta que como seres humanos necesitamos a un Redentor, que necesitamos a un Cristo de la gloria, que necesitamos a un Señor que nos redima de todas esas aflicciones que traemos adentro del corazón, porque las apariencias son muchas, pero lo que realmente puede haber en nosotros es más allá de lo que nosotros podemos discernir o comprender o entender, porque a pesar de que sabemos nuestras debilidades, en ocasiones no sabemos cómo manejarlas o cómo trabajar con ellas. ¿Sí me doy a entender? A pesar de que sabes que fallas mucho en eso, y dime si no sabes cómo lidiar con aquello, no sabes cómo cambiar ese aspecto. A pesar de que sabemos cuál es el problema, no encontramos cuál es precisamente la solución en el momento en el que la estamos buscando. Entonces, y vemos que la ley en el Antiguo Testamento estaba puesta para los infractores. ¿Qué es un infractor? Aquel que rompe una regla. O sea, la ley no está, si Dios da los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos están puestos exclusivamente para aquellos que se portan mal. Vamos a verlo de esa manera. Los 10 mandamientos fueron puestos para que el pueblo aprendiera a vivir de una manera más correcta, para que no porque te gustara una cosa, la tomaras y te la llevaras. Dios empieza a poner órdenes y estatutos para que el pueblo tuviera una convivencia más sana, vamos a verlo así de una manera simple. ¿Sale? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía algún pecado, se trataba de solucionar. Y la solución para un pecado, para un error, lo más común era que se ofrecía ¿qué? Sacrificio, exactamente. Si yo, Julio, cometía algún error, yo tenía que ir a donde estaban los sacerdotes, tenía que ir al tabernáculo donde donde se ofrecía sacrificio, y yo tenía que ir y preguntar, ¿sabe qué? Cometí un pecado, le decía yo al sumo sacerdote. ¿Sabes qué crees que cometí un pecado cuando metió un gol mi equipo? Celebré y le pegué a mi esposa. Entonces ella se enojó y me pegó y le volví a pegar y nos pegamos. ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? Y él me decía, mira, tienes que ofrecer un cordero, un macho cabrío y 2 tortas de harina, por ejemplo. Y alguien decía, oye, ¿qué crees que yo como hijo le contesté mal a mi mamá y me mandó a lavar los trastes, pero la verdad es que ni los lavé? Oye, ¿qué crees que? Mira, yo cometí un pecado, pero la solución en el Antiguo Testamento era siempre ofrecer sacrificio. Era así como se solucionaba en aquel momento. Pero el asunto, y lo dice la palabra, que algo que la ley no pudo hacer fue llevar a la salvación a los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque sí había una solución momentánea para aquellos errores que se cometían en ese momento. Y dependiendo del tipo de pecado, era lo que tú ofrecerías para ser librado del pecado y no morir, es decir, no ser culpable de aquello que tú habías cometido. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Entonces, pero mientras tú tuvieras algo que ofrecer, tú podías seguir pecando. ¿Sí sabían eso? Mientras tú tuvieras, si tú eras una mujer o un hombre que tuviera 100 ovejas, 100 veces podías pecar. ¿En serio? ¿De verdad? Porque mientras hubiera con qué cubrir esa falta, no había problema.
No había problema. Por eso es que imagínense si hoy estuviéramos todavía así, yo creo que no saldríamos de ahí. Porque apenas si salimos y no, ya hay que ofrecer otra vez porque ya la regué, ya pequé. Y no de palabra, de pensamiento, de acción y de corazón, de muchas cosas se peca. Yo creo que, imagínense cómo estaría la filísima. Yo sería de los primeros que están adelante. Oiga, pero usted es el pastor, no peca. Hermano, somos hombres y mujeres, sujetos a un cuerpo, a una carne, pero tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y no lo estoy regañando, ¿sale? No se espante, ya me va a regañar. Pero no había una solución efectiva para corregir esa tendencia a pecar. Todos los seres humanos son dados a pecar. O sea, no es que al niño le enseñan a portarse mal. El niño ya lo trae de por sí. A usted no le enseñaron a portarse mal. Y yo me acuerdo que cuando es uno chiquillo, uno desafortunadamente le enseña a uno a los niños a decir groserías y se nos hace gracioso, ¿no? A ver, di esto, ya lo dice el niño y todos, ¡ay! Y el niño empieza a crecer. ¿Por qué? Porque crece en un ambiente. Su naturaleza dice que es normal que el niño haga y diga cosas incorrectas. Es normal. Es normal para los seres humanos, pero cuando venimos a Cristo empezamos a notar que sí es normal, pero no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos de esa manera. Es completamente diferente a lo que les estoy diciendo. Si así naces, pero por eso Jesús se lo dice a Nicodemo. Y hoy se dice mucho, es que yo así nací siendo así, pero sintiéndome de otra manera, ¿sí me entienden? Pero ok, eso incluso ni biológicamente es correcto, pero ok, vamos a verlo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Si le echas la culpa al nacimiento, que por eso eres así, bueno, ok, dice Jesús, está bien, así naciste, órale, me la juego. Pero ahora tienes que nacer de nuevo, pero ahora ya no en ti, sino en mí, dice Jesús. Para poder empezar a desechar todo eso que conocemos como el pecado. Entonces, por eso los seres humanos somos muy dados a pecar, a desviarnos, a corrompernos. Nos dicen izquierda y nos vamos a la derecha, nos dicen arriba y nos quedamos abajo. O nos dicen abajo y ¿a dónde nos vamos? Arriba, ya ven que sí. O nos dicen izquierda y ¿a dónde nos vamos? Le dice avance y le dice estése quieto. Y le dice el pastor llegue temprano. ¿Verdad? ¿Verdad? Y es así, porque así somos. Nos gusta llevar la contraria, nos gusta hacer lo que se nos da la gana, dijeran por ahí. Pero ahora en Cristo no debe de ser de esa misma manera. Hoy tenemos que aprender a obedecer la voluntad del Padre. Hoy tenemos que aprender a obedecer lo que Dios está trayendo a la vida de nosotros. Y eso es vivir una vida más correcta delante de su presencia. Amén. Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? ¿Se ha puesto a pensar? Porque todos los días nos levantamos y todos los días patinamos. Y cuando usted cree que ya libró un pecado, viene otro, ¿a poco no? Y cuando usted dice, no, esta área ya la tengo, ya vencí en el nombre del Señor, pero viene otra área. Y ahora viene el carácter. Y cuando ya dijiste, ya ahora sí soy un hombre de seda que me tocan y todos me dicen el hermano mantequilla porque todo ya se me resbala. O me dicen la hermana mantequilla porque todo ya se me resbala. Pero después Dios se va a empezar a involucrar en otras áreas y va a empezar a trabajar contigo. Lo que te pasó cuando fuiste un joven, un niño, cuando fuiste, no sé, en tu casa, en tu trabajo. Muchas cosas son las que Dios empieza a trabajar contigo. Y siempre van a haber cosas que el Señor va a estar trabajando contigo. ¿Para qué? Para vaciarte, para sacarte todo aquello que tú tienes, para que realmente el Señor te pueda hacer libre. Ahora, en el Antiguo Testamento les decía, usted pecaba hoy y usted tenía que ir hoy a ofrecer sacrificios sí o sí. ¿Cuál era la solución? Porque los hombres pecaron. Incluso la palabra del Señor dice que el hombre llegó a invalidar el pacto de Dios porque dijo, pues yo puedo pecar, puedo engañar a mi esposa las veces que sean, mientras yo tenga que ofrecer, si yo tengo 1000 ovejas, pues puedo conocer a 1000 mujeres diferentes. Porque cada vez que me equivoque, ahí está mi oveja. Cada vez que yo me enoje, aquí está, y vámonos riendo porque aquí no pasó nada. Y era lo que hacía en los sacrificios en el Antiguo Testamento. Lo único que hacían era cubrir. Le voy a dar un ejemplo, fíjese. Es como cuando usted manda a barrer a sus hijos la sala y la basura la echan abajo de los sillones. Dicen que eso llega a pasar, quién sabe. Y las mamás no, cuando las mamás trapean,
No sé de dónde sacan fuerza, pero con una mano levantan el sofá y con otra barren y así están. Y uno como joven te mandan a hacer algo y te reservan las cosas. Barres y le echas todo abajo del sillón o debajo de la alfombra, dicen que llega a pasar, ¿no? Y eso mismo hacemos precisamente, eso mismo, perdón, hacía el Antiguo Testamento, que el pecado solamente se barría y se ponía debajo de la alfombra, pero el polvo seguía estando dentro de casa, ¿sí o no? Ya no se veía a simple vista, pero estaba oculto, ¿sí o no? ¿Y cuántos de nosotros llevamos una vida así? Manifestando algo, que la sala se ve limpia, pero debajo de la alfombra de nuestro corazón están ocultos todos esos pecados. Amén. Cada vez que alguien erraba tenía que ofrecer sacrificio. Cada vez que alguien se equivocaba tenía que ir y decir, ¿qué crees que otra vez me equivoqué? Y decía, ¿otra vez? Pues hoy otra vez. Y mañana llegaba y apenas abría el sacerdote el templo y otra vez tú, pues sí, otra vez yo. Y la tarde, oye, veniste en la mañana y todavía no es mediodía y otra vez estás aquí. Pues sí, ya me volví a equivocar. Y ya iban a cerrar y otra vez el mismo, espérame, es que ¿qué crees que me volví a equivocar? Y estaba el hombre constantemente yendo a ofrecer sacrificio. Ahora, ¿cuál sería la solución para hoy nosotros como hombres? Porque la misma humanidad que había en ellos es la misma humanidad que hay en nosotros todavía. Conforme a la palabra de Dios, dice la Escritura que el Señor mira la aflicción de los seres humanos y el Señor se da cuenta que el pacto ya lo habían tomado a su beneficio. ¿Qué es lo que decide hacer el Padre? Decide enviar a nuestro Señor Jesucristo para que ahora ya no se tuviera que estar pagando constantemente. Usted pecaba, usted pagaba por su pecado. Pero ahora, lo decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que viene y quita el pecado del mundo. Ahora ya no iba a ser un cordero, ya no iba a ser un macho cabrío, panes o un palomillo, no, ya no iba a ser nada de eso, sino que ahora vendría el Cordero de Dios, que Él no solamente iba a quitar su pecado de hoy, sino sus pecados de todos los días, y no solamente de uno, sino de toda la humanidad. Y lo decía Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice del mundo se refiere precisamente a todos los que aún no nacían y los que ya estaban en este tiempo también. Entonces, ¿por qué? Les estoy presentando primero el problema. Ahora les acabo de dar la solución. ¿Qué es la solución? Cristo es la solución. Jesús es para todo, absolutamente para todo. Pregunta, ¿por qué entonces, hasta el día de hoy, seguimos cometiendo los mismos errores? Si el Padre ya nos dio la solución. Y sí, Jesús es la solución. Por medio de su sangre es que hoy tenemos perdón delante del Padre, porque Él pagó exitosamente por nuestros pecados. Y fíjese cómo dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la pregunta que me estoy obligado a hacerles es, ¿por qué no pueden o por qué no podemos abandonar nuestros pecados si Jesús ya murió en la cruz por mí? ¿Se ha preguntado eso usted en algún momento? ¿Por qué será que batallo con lo mismo todos los días? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y dice una alabanza, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No es alabanza, hermano, no la escuche. Pero por ahí dice un cantante, ¿no? Y le digo algo, a veces ese pecado es como una piedra para muchos. Y dices, oye, ¿qué crees que esta piedra me gustó mucho y me la voy a cargar? Y cada vez que yo quiera tropezar con esa piedra, la voy a echar adelante y voy a hacerme el que no veo para tropezar con esa piedra otra vez. Y vamos por ahí toda la vida cargando esa piedra y tropezamos, ahora sí dijera aquel, con la misma piedra. Y era mi tocayo, creo, me parece, el que cantaba eso. ¿No? Y empieza uno a acostumbrarse. Y el problema, un problema bien grande que puede haber en la vida de nosotros como creyentes es que nos acostumbremos a vivir de esa misma manera. Qué difícil es que las mujeres se acostumbren a vivir humilladas, golpeadas, maltratadas. Eso no es vida, mujeres. Qué difícil es que los hombres se acostumbren a vivir estresados, cansados, desanimados, que tienen que trabajar porque tienen que hacerlo. Eso no es vida, mis hermanos. Todo lo que hagas, dice la palabra, tienes que hacerlo por amor.
Todo lo que hagas tienes que hacerlo por amor, precisamente. Así es como a Dios le gusta que tú vivas. No porque tienes que hacerlo, sino porque dices, voy a hacerlo porque mi familia me necesita. Por amor, precisamente, lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué cada vez que intentas dejarlo, parece que más te arrastran tus pecados? ¿Por qué cuando más dices, ahora sí no lo voy a hacer, no lo voy a cometer, eres más tentado en aquello que estás lidiando, trabajando? Que si estás lidiando en alguna cosa, eso te lo encuentras en la esquina. Que si estás lidiando con otra cosa, lo que menos quieres es encontrarte con eso, pero ¿qué es lo que pasa? Te lo encuentras de frente todo el tiempo. Cuando dices, Señor, ahora sí voy a hacer lo imposible para no hacerlo, se te va a presentar siempre en charola de plata. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre, lo que leíamos al principio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué no puedo dejar de batallar con mis pecados? Precisamente por lo que acabamos de leer en Proverbios, que ese fue el primer versículo que leímos, que dice, no puedes porque encubres tus pecados. Y el hombre o la mujer que encubre sus pecados no puede avanzar, no puede prosperar. Siempre va a estar ahí estancado. Señor, es que he intentado muchas veces empezar, he intentado muchas veces comprometerme contigo, Padre, pero no puedo avanzar. Señor, ¿por qué no puedo caminar hacia adelante? ¿Por qué no puedo ir hacia adelante? ¿Por qué no puedo dejar de cometer esto si no quiero, pero termino haciéndolo? Porque cuando digo, Señor, que voy a obedecer, me enojo más, me molesta que me mande mi madre, mi papá? Porque siempre que quiero algo, caigo siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque encubrimos nuestros pecados. Precisamente por eso. Porque hay pecados ocultos que podemos esconder delante de la gente, pero delante de Dios todo está al descubierto. Podremos decir, me voy a meter al baño y ahí nadie me va a ver, pero Dios sí te observa. Podré decir, me voy a ir hasta el otro lado de la ciudad y ahí nadie me conoce, pero ¿qué crees? Que Dios observa a todos los moradores de la tierra. Podrás decir, es que nadie me ve y nadie me está viendo, entonces esto que me están diciendo que puede ser una bendición para mi vida, el robar, va a traer beneficio y va a cubrir mi necesidad, nadie me está viendo, ni nadie lo va a saber, es más, hasta voy a ofrendar más de lo normal. Dios, nosotros no te vemos, pero Dios sí lo observa y eso no es agradable delante de Dios. Y queremos justificar diciendo, voy a hacer esto para tratar de justificar mi falta, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hago esto, pero puedo ofrecer esto y no pasa nada. Y en el Antiguo Testamento solamente se tapaba el pecado, porque no había un cambio realmente en los seres humanos. No había un cambio en los seres humanos. ¿Por qué? Porque era ser viciado, hacerlo, cubrirlo y vámonos otra vez, hacerlo, cubrirlo y seguir una vida como normalmente todo mundo lo haría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando dice, Señor, es que ya no quiero hacerlo, quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer todas estas cosas? ¿Por qué no logras hacerlo? Te voy a decir por qué. Porque usted y yo como seres humanos traemos muchas cosas en el corazón. Me voy a quitar de el micrófono, ojalá y se escuche. Como seres humanos traemos esto en el corazón. ¿Sí se lee bien? ¿Qué dice? Luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y va subiendo. Fornicación. Limpieza. Se acabó. Y eso porque ya no dio tiempo. Si no, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo digo al Señor, Señor, mira, estoy lidiando con estas cosas y no logro cambiarlas? ¿Por qué no, cuando vengo a Dios, me voy igual que como entré? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque vienes delante de la presencia de Dios. Fíjense, pongan atención.
vienes y dices, Señor, esto es lo que hoy traigo, Señor, delante de tu presencia. Este es mi pecado. Y de todos los que le mostré ahorita, ¿cuál es el que nos identifica a nosotros? Y faltaron muchos, bastantes, faltaron muchos. ¿Cuál es el pecado que te identifica a ti, el que me identifica a mí? Le digo algo, ¿quieres saber el mío? No se lo voy a decir. ¿Cuál es el de usted? Pregunte, usted mismo respóndase, usted mismo. ¿Cuál es? Y el problema está en que ¿por qué no generamos un cambio? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Sabes por qué? Porque venimos al altar y decimos, Señor, es que yo soy un mentiroso, soy un adúltero, soy tibio, lujurioso, más lujuria desde aquí, y así nos vamos, y así nos vamos. Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios, solamente venimos y decimos, Señor, eso es lo que tengo aquí, y lo entrego en tus manos, y te vas. Pero el problema está en que el pecado llega a ser tan placentero a la vida de nosotros que llegamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, este es mi pecado. Y quiero que pase alguien. A ver, hermano, venga, por favor. Venga, hermano. Necesitamos un micrófono de diadema. Venga. Y fíjense, le voy a poner el ejemplo. Usted en este caso va a ser Dios y yo soy el tibio pecador, mentiroso, lujurioso, fornicario, adúltero. De todo tengo yo. Y vengo delante de la presencia de Dios y digo, Señor, este es mi pecado. Lo entrego en tus manos. Perdóname por todo lo que he hecho. Gracias, Señor. Pongan atención, o sea, parece de broma, parece de risa, pero es así. Y luego decimos, Señor, es que ¿por qué no puedo abandonar mi pecado, Señor? ¿Por qué no puedo dejar de ser el mismo hombre mentiroso? ¿Por qué no puedo dejar de ser el mismo que he sido toda la vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué será? Porque abrazas tu pecado. Porque te dice, es que es mi pecado, es mío, es mi pecado, es mi dolor, es mi aflicción, es mi vida. Sí, Dios te amo, pero es mío. Y a veces decimos, Señor, quítame esto que traigo. Y queremos que Dios, ahora trate de quitármelo. Y creemos que Dios va a hacer esto. Jálelo, sí, jálelo, sí, no me arrastra, no. Jálelo. Y creemos, Señor, quítamelo, Señor, es que no lo quiero, Señor, quítalo de mis manos. Y creemos que es así. Y a veces dice, Señor, quítamelo, pero te digo algo, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer por ti. Y creemos que la batalla es así, que tienes que pelear con Dios y Señor, a ver quién tiene más fuerzas. Nunca nos vamos a comparar con las fuerzas, esto es mío. ¿Ven? Y Dios se queda así como el hermano, sorprendido, así de, sí, o sea, si es tu pecado, te lo quieres llevar, adelante, no tengo problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso lo decía el salmista David, Señor, todos los días tengo que venir y confesar mis pecados, todos los días. Pero ¿qué era lo que hacía David? David cuando se presentaba delante de Dios decía, Señor, fíjese, primero David vio a una mujer muy hermosa, después David la codició y David cometió ese pecado. ¿Qué fue lo que hizo David? David sabía que venía un problema grave para su, aunque era el rey, eso no hacía excepción de que Dios también lo iba a llamar a rendir cuentas. ¿Qué fue lo que hizo David? David dijo, Señor, es que cometí adulterio, Señor, y aquí lo entrego en tus manos, es que no quiero ser adúltero, pero David nunca hizo esto. David nunca abrazó sus errores. David dijo, Señor, este es mi pecado. Eso es lo que usted tiene que hacer. No venir al altar y decir, Señor, vengo y así, y se va otra vez así aferrado y dice, es que soy el más vil pecador, nadie me quiere, todos me odian y me como un gusano. No, lo que usted tiene que hacer es decir, Señor, ese es mi pecado. Señor, no puedo lidiar con esto. Pero si tú me ayudas a trabajar con esto, yo sé que voy a ser libre. Y era lo que hizo, y fue lo que hizo David. Dijo, Señor, ahí está mi pecado. Gracias.
Eso es precisamente lo que tenemos que hacer con el Señor. Dejar de batallar, dejar de abrazar, dejar de tirar y decir es mi pecado, es mi dolor, es mi aflicción, esto es mío, 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 mío. Y Dios te va a decir, está bien, si dices que es tuyo, toda la vida va a ser tuyo. Porque mientras no rindas tu voluntad a Cristo, Él no puede obligarte a hacer absolutamente nada. Con Dios a la fuerza nada, Si no decides, si no quieres seguirlo, si no quieres que Dios trabaje contigo, Dios va a respetar tu decisión. Pero mientras digas, es mi pecado, toda la vida va a ser tuyo, siempre va a ser tuyo. Pero cuando vienes y dices, Señor, este pecado me persigue y ya llevo muchos meses trabajando con él. Y Señor, intento 1, 2, 3, 4, 5 días, pero al día sexto otra vez estoy ahí. Señor, aguanté esta vez 15 días, una semana, un año, un mes, pero otra vez estoy sintiéndome con esas ganas de hacerlo. Otra vez me estoy sintiendo con ese deseo de hacer lo que no es correcto delante de ti. A Dios le gusta que usted sea honesto, que sea transparente. No que diga, Señor, yo soy el menos pecador, como lo decía el fariseo. Señor, mira, Señor, yo ofrendo, yo diezmo, yo doy aquello y muchas cosas. No como que ni siquiera se bañó hoy y cuando ahorita levantó sus manos me llegó hasta acá, Señor. Yo no soy como él. Yo me baño y con agua de rosas y me visto de seda. Y él no. Él era bien vestido, pero él era deshonesto. Y el otro, al que él menospreciaba, era un hombre que tenía un corazón que decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Así es como usted y yo tenemos que llegar a la presencia de Dios todos los días a decirle, Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Y David entendía y sabía y conocía ese principio básico para ser un hijo de Dios. David se equivocó varias veces, pero aún así la palabra de Dios le enseña que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él sabía reconocer sus errores y sus pecados, porque era un hombre que no ocultaba su pecado. En algún momento lo quiso ocultar y Dios lo confronta y Dios envía a un profeta y le dice, ¿qué pasó por ahí? Él creyó en algún momento que podía ocultarse de Dios y tratar de cubrir las cosas. Pero Dios le dijo, no hay manera, David. Todas las cosas están descubiertas delante de mi presencia, le decía el Padre, por medio de Natán, en mis palabras. Y David tuvo que reconocer, tuvo que saber que había sido sorprendido en su acto y no tuvo más que arrepentirse y decir, Señor, me equivoqué, perdóname por lo que hice. Hoy, cuando Cristo muere en la cruz, lo hace precisamente para llevar todas tus culpas y pecados. Ya no los cargues. No dejes que el pecado se siga enseñoreando sobre tu vida. No dejes que la culpa se siga apoderando de tu mente. No dejes que el enemigo siga haciendo estragos por tus errores que cometiste en el pasado. ¿Los cometiste en el pasado, sí o no? Ahí se quedaron. Hoy que estás en Cristo, Dios te da una nueva oportunidad de empezar otra vez desde cero. Pero ¿cómo desde cero? O sea, que lo que cometí antes ya no cuenta. No, así tenemos un Dios de amor. Que lo que ustedes cometieron hace años, ahí se quedó. De aquí en adelante es lo que realmente cuenta. Pero muchos de nosotros seguimos cargando con las culpas y errores que cometimos en el pasado. Y eso siempre nos va a frenar y no nos va a dejar avanzar y nos va a detener y no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Por eso lo decía, y fíjense, lo decía David. Fíjense lo que pasa cuando usted y yo ocultamos nuestros pecados. Dice el Salmos 32, 3 al 5, dice, mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, lo decía David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el 5, mi pecado entonces declaré. Ahí cambia David la historia. Ahí cambia David la sustancia del Salmo. Dice el 5, cambia. Pero como me sentía yo mal por callar mis pecados,
Cómo me sentía yo enfermo espiritualmente por esconder esos pecados que me pasaron de niño, de niña, de joven, de adulto, ahora como padre, lo que cometí ayer, lo que he estado guardando, Señor, está consumiendo lo que hay dentro de mí. Se está llevando mi fuerza, se está llevando mi vigor. Y espiritualmente, Señor, decía David, me enfermé porque mis huesos empezaron a secar. El pecado oculto enferma el espíritu. Y empieza a secar los huesos y empieza a extraer la vitalidad del alma, y cuando menos te das cuenta ya no quieres venir a la iglesia. Cuando menos te das cuenta ya dejaste de orar. Cuando te das cuenta ya ni siquiera lees la Biblia. ¿Por qué? Porque aquello que traes oculto te está alejando poco a poco de la presencia de Dios. Y te va alejando y te seca. Y lo decía David, hoy eres una planta que está a los pies de Jesús verde, pero te alejas. Y lo dice, mi verdor se empezó a convertir en sequedades como las que hay en el verano. Y usted ha visto el pasto verdecito, bonito, ¿sí o no? Cuando llueve, pero viene el invierno y viene el verano y nadie quiere caminar por ese pasto. Así es nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Exactamente así es nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. Entonces, dice David, mi pecado entonces, Señor, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, decía. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que hacer? Cuando tienes culpabilidad, esto te va a consumir desde adentro. Y cuando vienes a la iglesia vas a decirse, es que no puedo estar porque me siento mal, me siento culpable. Y si hay algo que el enemigo usa en contra de ustedes, es precisamente la culpa. Eso ocupa el enemigo en contra de nosotros. Y te va a decir, ¿para qué vas? Si tú te equivocaste, acuérdate lo que hiciste ayer. Siempre eres el mismo, vas a la iglesia y cometes el mismo pecado una y otra vez. ¿Para qué vamos? Mejor nos quedamos aquí y todo bien. Ni te incomodas, ni me incomodas y seguimos en el lecho de rosas. Eso es lo que hace el enemigo, alejarlos de la presencia de Dios. Pero el alma que encubre sus pecados, esa alma no puede prosperar y mucho menos ser libres, mucho menos ser libres. ¿Cuántos de ustedes son libres? ¿Y cuántos de ustedes todavía siguen abrazando con todas sus fuerzas eso, en lo que usted pensó? ¿Qué tan dispuesto está usted a entregarlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan dispuesto? Y le digo algo, lo más maravilloso de todo esto es que Él, cuando usted lo haga, lo traiga, no lo va a juzgar. Él solamente va a tomar aquello que tiene y va a guardar silencio. Si hay alguien que a usted no lo va a juzgar es Jesús. Por lo menos aquí cuando estemos vivos, porque cuando pasemos al otro plano es otra cosa. Pero tenemos un Dios de amor, un Dios que se complace en la misericordia, un Dios que se complace en el que usted y yo nos volvamos a Él. Por ahí dicen que Dios ama al pecador y no al pecado. No, ni una ni otra. Dios ama a una iglesia que es justa, que es correcta, que es honesta. Sí, entiendo, somos pecadores, claro, pero no por que querramos, sino porque esta carne nos conduce a eso. Pero hoy que estamos en Cristo, tenemos esa oportunidad de poder abandonar todos esos pecados.